Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Play Cast. Somos Paco Treviño y Laura Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente, y pues bueno, en este episodio del podcast vamos a estar hablando de la película de Depredador, Tierras Salvajes, o su título original, Predator Badlands, que pues es esta nueva película en lo que ha sido francamente un resurgimiento muy bueno de la saga de Depredador, al grado que me atrevería a decir lo que muchos han dicho por ahí en internet, ¿no? De probablemente la mejor época en la saga, ¿verdad? Es algo Sí. muy interesante. Es muy raro ver que hay ese tipo de conversaciones donde, oye, pues ya la comparan con la original y cosas así, ¿no? Ya quisiéramos que otras sagas tuvieran este tipo de legados, pero bueno, Sí. hablaremos de eso y de Dan Trachtenberg, perdón, que él es el que ha estado detrás de todo esto, ¿no? Muy interesante. ¿Cierto? Pero bueno, Lauro, pues hablamos en un episodio anterior de la de Prey, ¿verdad? Que Sí, fue la película live action anterior. Correcto. De la animada no hablamos, pero pues enos aquí de nuevo hablando de Depredador, ¿no? Pues ¿qué te ha parecido esta saga nueva de Depredador, este resurgimiento, ¿no? De la saga, antes que nada. Sí, muy disfrutable. La verdad es que desde esa película de Prey resurgió un interés por la franquicia porque sí había tocado un bajo muy bajo la franquicia. Sí. Digo, creo que lo que comentabas al principio de que estamos llegando a los niveles de la original, creo que lo que ayuda a esta franquicia es que la original tampoco era como que la cosa más difícil de alcanzar. Por ejemplo, no es Alien 1, Depredador 1, diría bueno. yo. Pero, y siento que eso ayuda mucho más a alcanzar esos niveles al no estar tan alto ese escalón al que tienen que llegar. Pero sí estaban muy abajo, ¿no? Ya se estaban perdiendo por completo con cosas ridículas. Desde la 2, francamente, después de Depredador 1, desde la 2 ya estaban haciendo cosas súper raras. Y es bueno volver pues a estos niveles, volver a un buen ritmo. Porque además siento que lo están haciendo de manera variada. O sea, esta película no se parece nada a la de Prey. Y no he visto la de Killer of Killers, pero por lo que he visto en trailers y cómo es la estructura de esa película y todo, tampoco se parece nada a esa. Entonces, creo que eso también ayuda mucho. El que sean diferentes tipos de historias, el que no tengan que ser ligadas unas con otras. Que digo, puede ser que después lo hagan y cosas por el estilo, pero no es algo necesario de entrada. Entonces, creo que todas esas cosas le han ayudado mucho a la franquicia hoy en día. Sí, fíjate, creo que es algo muy bueno que estén experimentando cosas diferentes. Digo, no me quiero clavar mucho con la de Alien, ¿verdad? Porque Alien, la original, es una de mis películas favoritas. Pero Romulus, lo que no me gustó de esa película, ni siquiera es algo sobre la película, sino es el hecho de que se parezca tanto a la original, ¿verdad? Quiero ver algo diferente. Seguro. Entonces, que esta película de Badlands sea algo completamente diferente para Depredador es algo increíble para mí. O sea, esta película, ya empezando a hablar de ella, ¿no? Hace algo muy interesante donde el depredador es el protagonista de la película y no es un grupo de depredadores, sino es como que un depredador que digas tú es el malo o es un monstruo, pero estás desde su punto de vista, que eso puede también ser interesante. Claro. No, en esta película él es el underdog, que es un cambio muy radical para esta saga. Es un cambio radical que dices, pues es una propuesta arriesgada, ¿verdad? Hasta recuerdo en los primeros avances que mucha gente decía, ¿cómo que ese es el depredador? Y que hasta por alguna razón había gente que lo llamaba woke, que la verdad yo ya no sé si saben qué quiere decir esa palabra, ya no sé si tiene significado o no, no importa. El caso es de que lo veían como desde el punto de vista de, es que porque es diferente, ¿no? Y es como, oye, pues qué chido que están probando algo diferente. Y pues finalmente ver la película y que, en mi opinión, sea un buen resultado, es algo muy bueno. Sí, porque aparte, la verdad, los depredadores tampoco. Los Yautja no tienen un look demasiado iguales los unos a los otros. O sea, no es tan consistente el cómo se ve un depredador con otro. Digo, sí tienen obviamente elementos de diseño que son muy particulares, pero no son clones los unos de los otros los diseños. Como a lo mejor puede ser un poquito más el xenomorfo, que digo, sé que hay variantes y todo, pero el xenomorfo es más como el xenomorfo. Pero sí, está muy interesante que nos pongan diferentes tipos de depredadores, de Yautjas, por todo eso, ¿no? Porque ahora estamos viendo la perspectiva de un personaje bien diferente que pues no es el
el depredador Apex que nos muestran casi siempre, en donde es muy raro que logren hacerle algo al depredador. Digo, sí ha habido versiones y todo, y casi siempre es hacia el final de la historia cuando ya logran ahí romper algo de su armadura o vencerlo de alguna manera u otra, algún truquillo que le preparan, pero casi siempre cuando empieza es esta máquina de matar perfecta que está deshaciendo todo, ¿no? Y aquí desde el principio pues vemos las fallas del personaje principal, vemos que pues él no es el mejor guerrero ahí de su clan, ni de su especie, ni nada. Entonces también es interesante verlo por eso. Como tú decías, arriesgado. Y creo que otra cosa bien arriesgada es que pues hable en el idioma yaucha, ¿no? Que creo que es algo que si te lo presentaran como en una propuesta, ¿no? De hacer una historia de que, bueno, vamos a hacer una historia en donde el depredador es el principal y habla en alien y todo está subtitulado, ¿no? Y es de que, ay, güey, no sé si va a jalar. Pero la verdad es que jala bastante bien, porque siento que ayuda a que pues te creas que este universo existe y que esta criatura habla de tal manera, y en el momento que habla con el synth pues se comunican de cierta manera y todo. Entonces creo que estuvo muy padre que se arriesgaran a hacer ese tipo de cosas. Sí, en general la película tiene una estructura bien interesante. Pero sí, el hecho de que esté hablando en un idioma que va a ser foráneo para todo el mundo es algo muy interesante y me encanta porque te adentran en el mundo de una manera que siento que es difícil a veces para este tipo de películas. Digo, creo que Star Trek es la única otra saga que se me ocurre que se atreva a cosas así, porque inclusive otras sagas como por ejemplo Star Wars es algún personaje secundario o algo por el estilo, ¿no? Que digo, no tiene nada de malo, pero ese tipo de detalles, dices, esta es una película que los que la hicieron tenían una visión muy clara de lo que querían hacer. Como estamos mencionando, arriesgada, pero al sí tener, o sea, al sí dar el kilo en la ejecución, todo se perdona, por así decirlo, ¿no? Que es algo muy interesante. Digo, la película tiene una estructura que me encanta, porque siento que el Mandalorian tiene una estructura un poco similar, donde el protagonista es en general de pocas palabras. Me gusta mucho eso porque yo, pues digo, estoy un poco obsesionado con la saga de Zelda, y ahorita que está por salir la película, ¿no? Que la están grabando, veo esta estructura de la película y digo, si hicieran la película de Zelda así, donde el protagonista habla poco y más bien el acompañante es el que tiene el lore y todas estas cosas y las interacciones son así, algo así podría funcionar, ¿no? Y en general esta película está muy video game coded en cuanto a que tiene que vencer al monstruo del final y tiene que conseguir cosas en el camino y tiene un acompañante y todo eso. En general, me gustó esa parte de la película. Todas esas cosas las pensé también yo. Cuando se encuentra ahí con el synth y que le empieza a hablar, y que el synth es la que está contándole toda la historia de pues su pasado y está explicando un poquito de la dinámica de los Yautja y todo, pensé totalmente de así podría ser una buena película de Zelda, siendo que Link no hable mucho y otro personaje esté rellenando ahí los huecos de la historia y llevando un poquito más la narrativa. Lo pensé por completo. También las cosas que son, como dices tú, muy de videojuego, de vencer a tal jefe, conseguir algún arma, llegar a tal lugar, porque aparte forma parte de la historia y de la narrativa, una temática muy importante que le dicen varios personajes al depredador principal, es de que utilice su hábitat, su alrededor, el planeta en el que va a llegar o en donde esté, la naturaleza a su favor, ¿no? Y que utilice las herramientas que tiene alrededor de él para ganar una pelea o para poder cazar alguna criatura. Y eso también se me hace muy de videojuego. Y el hecho de que esté ligado a la narrativa, de que sea algo que tenga que aprender el personaje principal, también se me hizo chido eso. Sí, está muy chido. Digo, ya a lo mejor entrando un poquito spoilers, puedo dar ejemplos en particular donde dije, esto es literalmente como un videojuego, y lo digo como un cumplido, porque digo, ¿cuántas películas de videojuegos malas no hay? Y verdad, y esta que no está basada en un juego, está de que haciendo lo correcto, ¿verdad? De que como, ¿verdad? Que de hecho, pues sí he visto entrevistas donde Dan Trachtenberg ha hablado de eso. Él lo compara con, creo que con Navi y con Mimir, al menos en la entrevista que yo vi.
Pero a mí la synth que se llama Thea, ella me recuerda mucho a Midna, porque le ofrece su ayuda desde un inicio, pero claramente tiene como que sus propias motivaciones y no le está diciendo todo al protagonista, ¿verdad? Está ahí como jugando un poco con eso y me agrada ese tono, ¿verdad? Sí, a mí también me recordó mucho a eso. De hecho, a mí me recordó mucho a Navi más que nada por la tonalidad en que dice las cosas. Como que a veces estaba siendo demasiado cagante ahí con el Yaucha en partes. A veces hasta en un tono cómico que se podría salir de algo que me gustaría. No lo hace tanto, pero de repente sí tiene algunos dialoguitos como de ya viste detrás de ti o cosas por el estilo que se me hace muy del estilo, pero sí se siente como este companion de algún videojuego. Un poquito como Clip It en Windows, de que estás escribiendo en Word y luego que quieres saber escribir en Word y tú, ya estaba haciendo eso, gracias. Literal estaba haciendo, sí. Sí, pero me recordó mucho a eso. Y pues supongo que ya vamos a hablar de spoilers un poco, ¿no? Bueno, primero, antes de spoilers, se me hace muy interesante que ya aceptemos, digo, sé que no es la primera vez y ya han habido crossovers y cosas, pero que ya aceptemos de que el universo de Alien está en el universo de Depredador. Sí. Y no hacemos preguntas ni nada porque pues aquí los synths son synths de Weyland-Yutani, que también, de hecho, Weyland-Yutani como corporación juega un papel importante como personaje aquí en la película. Entonces me llama la atención que ya es de que, no, pues están en el mismo universo y X, no haremos algo muy grande al respecto, o sea, mucho rollo por eso o alguna noticia muy grande, simplemente pasa y ya. Sí, pasa y me agrada que haya sido así y no se sintiera fanservice, porque hay una versión, por así decirlo, ¿no? De cómo ejecutan esa conexión de que mencionen a Ellen Ripley o al xenomorfo 100%. O así, ¿no? Y nada, es algo casual. Y creo que esa es la forma de hacerlo sin voltear a la cámara y hacer el guiño, ¿no? Es como claro. De que whatever, ¿no? Pues entonces, sí, creo que esta es la manera correcta de hacerlo. Y luego también cosas como de, sí, los synths tienen la sangre blanca y cosas así, que es como, ya no es un fanservice ni nada, simplemente es la continuidad de estas películas, ¿no? Y me agrada mucho la manera en que lo hicieron. Sí, son cosas que ya aceptamos en este universo y de hecho creo que el director de esta película y también el director de la de Romulus ya han hablado como las ideas que tienen para hacer un Alien contra Depredador ahí, que pues digo, me alegra que podría ser la primera buena de esas películas. Podría ser la primera buena de esas películas, pero me agrada que lo estén haciendo de esa manera en donde pues cada quien esté haciendo sus historias y si se llega a dar, se llegará a dar y que no sea algo forzado como lo fueron esas películas y luego también que sea algo muy ajeno porque era como que otro equipo creativo por completo los que estaban haciendo esas películas en lugar que hubiera gente de las dos franquicias involucrada. Entonces, si algún día se hace, pues espero que sea con las personas involucradas y todo, ¿no? Sí, y creo que la mejor manera que podrían hacerlo es hacer su propia historia, o sea, inclusive esa tercer franquicia que es Alien contra Depredador como tal. Sí. No, en mi opinión, lo mejor que podrían hacer es que no esté tan conectada narrativamente con los personajes, por ejemplo, de estas películas que hemos visto. Si llegaran a hacer algo así, me gustaría que fuera su propio take. Sí. Donde... Sí, porque creo que ni el tono de Depredador ni de Alien funciona para esas películas, que creo que ambas películas han tenido ese problema, las anteriores que han hecho. Entonces sí, creo que ese es the way to go forward. Sí, tendría que ser algo muy diferente, como dices. Pero volviendo a esta película y algo que ahora sí hablaremos de spoilers, algo que quería spoilear, que se me ha hecho muy interesante de este año. No sé qué pasó este año con los roles dobles, ¿no? Que aquí, pues
Elle Fanning hace el papel de Thea, como hemos visto en los trailers. Ahí estamos hablando de este synth que está acompañando a nuestro Yautja, a nuestro depredador principal. Pero habla Thea en la película que tiene una hermana, que pues es otro synth, que resulta ser Tessa, que ella también es interpretada por Elle Fanning, que al menos yo no me spoileé eso, para mí fue una sorpresa. Cuando lo vi fue de que, ¿qué está pasando este año con los roles dobles? Ya hemos tenido bastantes que han pasado. Y me gustó mucho la interpretación que le dio Elle Fanning a los dos, porque pues es un papel muy diferente el de Tessa y el de Thea. Sí. Son synths que tienen personalidades completamente diferentes la una con la otra. Tienen como que convicciones muy diferentes. Han pasado por diferentes cosas por el viaje que tiene Thea a lo largo de esta película. Entonces pues me gustó cómo lo manejaron aquí también. Sí, está bien interesante. Y el Fanning también había hecho un papel muy bueno en un juego que salió este año, el Death Stranding 2. Y en algunas cosas temáticamente muy similar el personaje. Se me hizo interesante haber visto eso. Y sí, como dices tú, papeles dobles, que han habido varios este año. Eso está bien curioso, la verdad. Como que siempre ha sido muy raro verlos. Papeles dobles, ¿verdad? Hay unos cuantos que puedes mencionar, ¿no? Obviamente Juego de Gemelas, ¿verdad? Claro. También que no me acuerdo cómo se llama esa película, pero que la hizo este Tom Hardy. Ah, sí, eso es. No sé cómo se llama, nunca la he visto, pero que hace 2 papeles también ahí. Sí. Pero pues ahora de que hay como una avalancha, ¿no? Está curioso cómo este año se dio eso. Sí, hubieron varias ahí. Y pues es interesante. Que digo, de repente pasan ese tipo de cosas en donde pues a lo mejor a un estudio le ofrecen un guión y se lo terminan vendiendo a otro estudio, pero pues como ese estudio también lo quería, hacen 2 guiones de similares en un año o de alguna propiedad que sea libre de derecho. Por ejemplo, este año acaba de salir la de Frankenstein y no falta mucho para que salga la de Bride of Frankenstein. Que sale Christian Bale, ¿verdad? Que sale Christian Bale ahí, que él es la criatura, si no me equivoco, en esa película. Entonces, ese tipo de cosas pasan, pero ya que pase 5, 6, 7 veces, es como de, qué curioso. Sí, digo, y en algunos casos no tienen nada que ver. Por ejemplo, de hecho, pues esta película es de que su propia franquicia, no es como que se lo pudieron haber dado el guión a alguien más o así. Y lo mismo la de Frankenstein, es algo que se les ocurrió de que, oye, y si fuera la misma actriz, ¿verdad? Sí. Entonces está curioso que varios estudios y varios creativos hayan llegado a la misma conclusión. Claro, por ejemplo, Mickey 17 es un libro en donde así es el libro original. También. O Otro Viernes de Locos es una secuela de una película que ya existía. Entonces es como, está curioso que haya sucedido así. Sí, o sea, quién sabe qué es lo que detonó esa idea, ¿verdad? Pero sí, a veces pasa y no te das cuenta. Y francamente ya me ha pasado a mí también que ves a alguien que tuvo una idea similar a ti y dices... Claro. O sea, por ejemplo, me ha tocado de que en teoría yo sería el que se copió, pero yo no había visto eso otro, entonces sí, ¿no? Claro. Está curioso, la verdad. Que siempre es el cómo, ¿no? Porque aquí el cómo lo manejan de manera muy distinta, como dijimos, son synths de Weyland Yutani que pues ya esperamos cierto... pues directiva de ellos, al menos si han visto la franquicia de Alien, saben más o menos... las cosas que les interesan o el tipo de cosas que pueden hacer y todo. Entonces, pues es muy diferente el cómo, siendo que son iguales. Porque de hecho luego también en esta misma película pues están los otros synths que me imagino que son de un modelo pues no tan avanzado o más chafillo por ahí, que pues son el mismo güey también según yo, que son muchos más, pero estos son como guardias ahí genéricos. En la película lo mencionan. Que en particular a los synths que son Elle Fanning les dieron un protocolo adicional de sentimientos y de pensamiento crítico, algo así mencionan, donde por eso ellas dos son como superiores mentalmente a los demás. Porque sí, los demás se ven como los típicos robots o NPCs de videojuego, ¿no? O sea. Literal. Sí, pues de hecho hay una escena ahí donde está hablando Thea con el Yautja, que lo tienen ahí atrapado y le está hablando en idioma Yautja y hay otro synth ahí con ellos que le dice que, hey, ¿qué se están diciendo en ese idioma? Que es como de, pues él también debería poder saber ese idioma, pero pues al no ser tan avanzado, al no tener esas habilidades que tiene Thea, pues no entiende ese idioma, por ejemplo. Sí, o sea, sí tienen así detallitos que los hace, pues, francamente más fácil para la audiencia que los maten
así como si nada, ¿verdad? Claro. Porque ahí sí matan muy brutalmente a varios de esos robots. Pero Sí. dices, está bien, no tienen sentimientos, a diferencia de Thea y Tessa. Claro, y pues está bien fácil, entre comillas, o se pueden ir tan fuerte como quieran, porque pues los Yautja tienen la sangre verde y los Synths tienen la sangre blanca, entonces pueden ahí hacer y deshacer todo Es lo que verdad. quieran sin que se vea tan, pues tan grotesco como si fuera algo un Lo poquito puedes más subir a realista, ¿no? YouTube y todo. Sí, literal, porque por ejemplo, algunas cosas ahí de Mortal Kombat lo que hacen Famosamente. para censurar ahí, cambian la sangre de color a que sea azul o negro o blanco, lo que sea. Bueno, blanco ahí de repente no tanto, pero sí hacen eso para la censura, ¿no? Sí, vaya aclaración. Pero sí, no, tienes toda la razón. Y de hecho, pues digo, varias cosas de la estructura de esta película que mencionamos se sienten como un videojuego, ¿no? Por ejemplo, Sí. el inicio de la película que está el protagonista, que ahorita se me olvida su nombre. Quay, Quay, gracias. ¿o no? Ajá, Quay es el... No, Deck. No. Quay es el hermano. Sí, Deck. Sí, Deck. Sí, me acuerdo que era como Derek o algo así, pero sí, Deck. Deck, sí. Pero el caso es que está con su hermano y tiene su armamento y todo, pero luego tienen este enfrentamiento con el papá, que le quitan la armadura y las armas, ¿verdad? Ujú. Entonces escapa en su nave y llega a este planeta con una misión de destruir a este monstruo. Y no tiene todo su equipo y está como... Llegó como muy acongojado y todo. Eso, por ejemplo, me recordó mucho a Metroid. Así empiezan la mayoría de los Metroids, donde le dan un reset al protagonista, ¿verdad? Ahí a Samus, que le quitan todo su armamento del juego anterior. Entonces ahí tiene que empezar de cero otra vez, ¿no? Y va encontrando cosas y luego se encuentra a Thea, ¿verdad? Y Thea le dice, no, es que para poder pelear con este monstruo tienes que hacer esto porque están estos obstáculos, ¿no? Y ahí tiene que hacer un roll, haz de cuenta, ¿no? Sí. Y ya que pues, Thea se le une, entonces bueno, es que la presa del monstruo que tú buscas es este, entonces hay primero que ir con ese otro monstruo y matarlo, ¿verdad? Entonces vas con él y pelean con él y le ganan, ¿verdad? Entonces como que paso a paso, ¿verdad? Van construyendo hasta esta party, porque luego también se les un otro monstruito por ahí, una criaturita que se encuentran ahí. Entonces está bien interesante cómo genuinamente veo muchos elementos de videojuegos en esta trama. Y continúa, ¿verdad? Pero no quiero como acaparar todo ese tema. Sí, pero definitivamente puedes ver el progreso casi hasta de manera literal por las cosas que consigue de manera física con las armas y todo y los objetivos que logra. Pero es verdad que desde el inicio nos presentan como rápido el contexto de estos personajes, que también me gusta mucho ver un poco de la dinámica de este clan de los Yautja y el cómo pues el papá no le importaba nada a sus hijos, simplemente quería un guerrero digno, o lo que él pensaba que era un guerrero digno al poder cazar estas criaturas y todo, y que ya se iba a deshacer prácticamente de Deck y lo salva su hermano y pues se va casi que por accidente a el planeta más difícil, ¿no? Al nivel final, ahí directamente con el boss, sin haber conseguido experiencia o armas antes, que era una criatura que se decía que hasta su papá le tenía miedo, ¿no? Entonces, pues está padre ver esa dinámica y ver ese progreso que tiene, y también cómo pues también es casi obligado a unirse ahí con Thea porque estaba pues a punto de perder el juego, ¿no? A punto de morirse con todas las trampas que tenía ahí con este planeta al que no sabía cómo era el ecosistema y las cosas que lo podían matar, que también me gustó mucho todo eso en cuanto al diseño de producción ahí de la película, pues estas plantitas que crearon aquí para esta película, ya sea el pasto que son como cuchillas, o esta planta que pues eran unas bolitas que se inflan y luego explotan estos pues como dardos con veneno. Y también las criaturas están bien padres, de que este árbol que con sus ramas atrapaba a las criaturas y todo, está muy chido. Sí, en general muy creativa la película. Me gustó bastante cómo todo el tiempo te están presentando algo nuevo y diferentes obstáculos y diferentes cosas que muchas veces no ves
tantas ideas en una película de acción. O sea, a lo mejor lo ves a lo largo de una saga, ¿no? Pero no en una misma película y juntándolo con cosas viejas y todo eso. Entonces, de hecho, la verdad es que esta película te presenta muchas cosas o sea, minuto a minuto. Y siento que eso ayuda a que estés todo el tiempo muy entretenido, o sea, muy de, bueno, ¿y qué vamos a ver después, verdad? ¿Qué monstruo vamos a ver? ¿O qué planta vamos a ver? ¿O qué gadgets se van a encontrar? ¿O de en qué manera lo van a utilizar, no? Todo eso está muy interesante. Sí, porque incluso las cosas que ya conocemos de Depredador, sus armas, la cosa que usa en el hombro con las lucecitas, el dispositivo ese de invisibilidad, pues sí lo muestran rápido, pero después se lo guardan y no lo llegan a usar hasta el final. Entonces, pues sí hay mucho espacio para introducir nuevos gadgets, introducir nuevas criaturas y todo. Y como dices, estás a la espera de ver qué es lo que va a pasar. Y también con la historia, ¿no? Porque pues conforme va avanzando la historia, nos vamos dando cuenta de un poco más de la historia de Thea, su backstory, su relación con Tessa, la misión que tenía más o menos ahí. Entonces eso también ayuda a ver de que, ok, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a salir de aquí el depredador? Si era real su amistad, fue real todo lo que vivieron o no, o simplemente lo estaba engañando para capturarlo, o qué onda, ¿no? Sí, está bien interesante el personaje de Thea, me gustó mucho. Digo, al igual que muchos de estos videojuegos que estamos mencionando, en una película con un formato tradicional, ella sería como el coprotagónico o sería el protagonista de la película, ¿no? Porque narrativamente ella también carga con muchas cosas. Claro. Que es algo muy interesante. Ese es un tema que he hablado con muchos amigos sobre cómo se estructura la historia de un videojuego y cómo funciona y todo, ¿verdad? Y digo, por ejemplo, nosotros hemos hablado mucho de que, por ejemplo, yo soy muy partidario de que la historia de un videojuego no es nada más las cutscenes, sino también el minuto a minuto del gameplay y la historia que se crea cuando tú juegas, ¿verdad? Que, por ejemplo, siempre he tenido este debate con amigos y todo de que es que la historia de este juego es mala. Y es como, porque solo tiene 15 minutos de cutscenes o lo que sé yo, de que, pero ¿qué hay con toda la historia que contaste en tu gameplay, ¿no? Eso se me hace bien interesante. Sí. Y siento que esta película hace algo así, donde estamos viendo la partida de alguien, por así decirlo. Y la parte que hace que me guste mucho lo decía, siento que eso es como si fueran las cutscenes del juego, ¿no? Porque es la historia que es como que en Big Picture, o sea, si vemos el universo de esta película, eso es lo que está bien importante, porque está Weyland Yutani, esta megacorporación, invadiendo estos planetas, irrumpiendo en los ecosistemas, cazando a las criaturas que son los depredadores de las... O sea, porque quieren encontrar maneras de hacer estas armas biológicas, ¿verdad? Sí. Y pues los depredadores en un ecosistema son muy importantes porque ayudan a ¿cómo se dice? A mitigar plagas o ciertas criaturas que se reproducen mucho y cosas así, ¿no? Entonces, ese aspecto de la historia, dije, está muy, muy bien colocado porque además te ubica en la importancia de los hechos, más allá inclusive de la historia del deck, ¿no? Claro, y es algo que fácilmente lo podrían hacer de manera muy torpe, porque como no es algo tan convencional para una película y como decías bien, se utiliza más en estructura como algo de videojuegos, pues es esa unión de las cutscenes con el gameplay que tiene que tener sentido, ¿no? Y tiene que haber una conexión como para ir de una u otra. Y aquí la partida del jugador que podríamos estar viendo es todo lo que está haciendo el depredador y ya lo más grande, como decías, el big picture, es lo que explica un poco más Thea, pero tiene que haber una conexión, porque si las partes en donde la parte del gameplay está aburrida o no está interesante, pues ya no te va a interesar llegar a las partes en donde sí te revelan la historia. Y las partes donde vemos al depredador hacer y deshacer, investigar, ir y todas esas cosas están muy padres y ayudan mucho a que la historia se siga moviendo por lo mismo. Entonces sí está
está interesante cómo lo manejaron de esa manera que, como decía, fácilmente se pudo entorpecer. Y algo que también decíamos al principio de cómo una película pues que no está basada en un videojuego hizo una estructura de película de videojuego mejor que muchas de las películas que sí son de videojuego, ¿no? Es bien extraño eso, porque hasta podría parecer de que mira, está bien fácil, aquí lo hicieron, pero no es tan fácil, claramente. No es tan fácil. Y por alguna razón se van por una cosa que nada que ver en las películas de videojuegos. Entonces está curioso que aquí lo veamos bien aplicado. Sí, en particular siento que los videojuegos de Capcom, de que Monster Hunter, Resident Evil, son los que tienen películas de que what the hell. Sí, nada que ver. Sí, pero también, bueno, Minecraft es un videojuego muy diferente. La verdad es que no sé cómo podrías adaptar Minecraft en sí. Pero sí, este juego, o sea, esta película podrías adaptar a Metroid o a Zelda y funcionaría mayormente, la verdad. Especialmente Metroid, siento yo. Claro, y también al revés, ¿no? Podrías adaptar fácilmente esta película a un videojuego, que era algo que se hacía mucho antes, que luego terminaba siendo algo muy diferente el videojuego, como quiera. Literal. Pero por alguna razón antes salían muchos tie-ins ahí de videojuegos con películas, que es un arte que se ha perdido en la historia, pero esta quedaría perfecto para eso, ¿no? Sí, que está interesante porque creo que Depredador no ha tenido muchos videojuegos que no sean, por ejemplo, hubo uno en línea de gameplay asimétrico que estuvo interesante, estuvo padre, pero como que algo como esto, curiosamente, siento que no han hecho en un muy buen rato. Entonces, sería interesante verlos intentar algo así. Y es porque supongo que la estructura general de una película clásica de Depredador tipo la 1 funciona para ese tipo de juegos asimétricos, pero 100%. Ya algo más estructurado de esta manera funcionaría más para algo pues de mundo abierto inclusive o algo más lineal. Sí, ¿no? Me encantaría ver un Alien Isolation de Depredador. O sea, después de ver esta película me encantaría que hicieran algo así. Pero pues a ver, digo, ahí sí que quién sabe qué planes tengan para la saga. Pero la verdad es que claramente está en muy buenas manos. Sí. Claramente, digo, solamente han tenido home runs. Entonces, ¿qué puedes decir contra eso, no? Claro, de hecho, digo, si hablamos del futuro, me interesaría ver si continúan esta en particular, porque las otras dos sí han sido algo como muy su propia cosa, pero aquí siento que termina mucho como de, pues, continuaríamos viendo la aventura de estos personajes, este nuevo clan que se formó, esta familia, que es una temática ahí también que tiene la película, entonces sería interesante ver si lo continúan por ahí. Me gustaría bastante, ¿eh? ¿Quién sabe si esa sea la idea que tienen? Digo, sí termina en un cliffhanger muy bueno. Pero sí me gustaría ver si pudieran conservar estos protagonistas. Sí me gustaría volver a verlos, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Sí toleraría esa película sobre la idea del samurái que tienen los fans diciendo ya desde hace varios años, ¿verdad? ¿Cuál es esa idea? Que el depredador vaya tras un samurái. Y que sea como que este tipo de combate diferente, como que más aterrizado y todo eso. Pero digo, era una broma. La verdad es que pueden hacer mil cosas. Claramente saben lo que están haciendo. Pero sí, si hicieran una secuela de esta, sí me gustaría mucho. Sí, pues es que lo interesante de este concepto es que lo puedes situar en cualquier cosa, ¿no? En alguna época distinta. Pues como lo que vimos en Prey, de que estaba en una época muy distinta con personas muy diferentes, ¿no? Entonces, sí, estuvo muy bueno eso. Es la ventaja que tiene esta franquicia. Sí, es la ventaja que tiene. Francamente, siento que muchas franquicias se congelan por miedo a hacer algo diferente, no porque la franquicia no tenga la capacidad de, simplemente les falta a veces o el valor o la idea, ¿verdad? Porque tiene que ser alguien que tenga una visión de, bueno, vamos a hacerlo por este lado y ver el proyecto a su plenitud, ¿verdad? Porque de repente hay franquicias que sí se atoran con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y no es que la franquicia no sea flexible, simplemente no se atreven a hacerla flexible, ¿no?
Claro, porque por lo general son ideas muy básicas que son aplicables a varias cosas, pero como se estancan, siempre quieren ver lo mismo y hacer referencias a cosas que ya pasaron y utilizar los mismos tipos de poderes o habilidades o lugares, naves, lo que sea, ¿no? Entonces les da miedo, como dices tú, hacer algo distinto, salirse de la caja a lo mejor. Y pues qué bueno que esta película lo haya hecho. Como comentábamos al inicio, sí tuvo que pasar una época muy fea para la franquicia para que se dieran cuenta de eso, pero pues fue lo que lograron. Sí, ¿no? En general la saga ha tenido muchos altibajos, pero sí creo que la que salió de El Depredador del 2018 que dirigió Shane Black, madre mía, sí... sí fue un bajo muy bajo, la verdad. Sí fue gacho. Difícil salir de ahí. Sí, digo, es una de esas cosas que... ¿Cuándo pasa que, por ejemplo, los compra Disney, ¿verdad? A Fox, y dices, ¿y ahora nacen mejores películas que las que había antes? ¿De que cuándo pasa eso? Nunca pasa. Eso es lo más extraño de todo. Es un tema que no habíamos tocado en este momento. Qué rollo que las cosas de 20th Century Fox están siendo muy buenas. Digo, sé que no te encanta Alien Romulus, pero creo que es algo bastante mejor a otras cosas que está haciendo Disney. No he visto Alien Earth, pero la gente dice que está muy buena. Sí, y sí, pues luego eso. Lo que tenemos ahorita de pues las 3 películas que mencionamos de Depredador han sido muy buenas, pero luego otras cosas de Disney están siendo muy malas. Entonces sí, está bien curioso. Es bien raro porque pues clásicamente o antiguamente pues era sabido que pues ya prácticamente cuando Disney compraba una franquicia, un estudio o lo que sea, pues metía mano ahí y ya lo Disneyificaba o lo que quieran ver, pero pues no sé si aquí en este caso hayan dejado muy aparte el estudio, alguien a cargo de él que le dieran mano libre o qué fue lo que pasó, o a lo mejor no le tenían fe por lo mismo de que las franquicias ¿qué es eso? Ya estaban bien muertas, tanto la de Alien como la de Depredador, que fue hagan lo que quieran y salió esto, ¿no? A mí me suena que es un poquito como lo que le pasó a Sony con las de Spider-Verse y K-Pop Demon Hunters y todo eso. Dale. De que como no creen en ese estudio de que sí, de que es lo que tú quieras, la verdad no me importa, y de que siguen haciendo banger tras banger porque lo siguen ignorando, ¿verdad? Que así sigan. Al grado que la de K-Pop Demon Hunters se la vendieron a Netflix, por lo que se entiende casi regalada, ¿no? Entonces está interesante. Pareciera ser que los ejecutivos no saben de lo que están hablando, ¿verdad? La mayoría del tiempo. Sí, está muy curioso ese tema porque pues luego le ponen su dinero en proyectos que no valen la pena o bien tontos, remakes, live action entre comillas o cosas por el estilo que dices tú. El dinero debería estar acá de este lado, no esas tonterías. Pero mira... Pues, bueno. Si tener más dinero implicaría que meten mano, mejor que así lo dejen. Sí, no lo así hagan, déjenlo. Sí, Claramente esta película no necesita más dinero, ¿verdad? Tipo de películas están bien así. Déjenla hacer. Hagan Moana 3 y el remake y todo eso. Allá hagan su cagadero. Háganse garras, ¿no? Sí. Déjennos acá las películas chidas, por favor. Y ni siquiera fue un super banger en el box office como para que digan de, ok, esta va a ser la nueva vaquita que vamos a exprimir, ¿no? O sea, sí fue rentable, pero no fue algo muy loco. Entonces es como no lo había pensado. Están en ese balance perfecto en donde no pueden creo pasar que metan desapercibidos. Mano. Pueden pasar desapercibidos, exacto. No lo había pensado, fíjate. A lo mejor les ayuda. Wow, sí. Qué curioso. Sí, está bien raro. Pero sí, me da gusto que la gente fue a ver esta película. Ahorita que mencionas que tuvo un buen performance ahí en taquilla, me da mucho gusto porque muchas veces nos ha tocado hablar en el podcast de películas de que qué buena está esta película, le fue mal en taquilla. La vio. O digo, a veces de que la vemos el fin de semana que salió y no tenemos oportunidad de saber después cómo le fue y de que esta película chida le fue muy mal, ni modo. De que, y aquí no, aquí estamos hablando de una que tuvo buen resultado. Eso es algo muy bueno. Sí, que de hecho pues también era un tema porque tan muerta estaba la franquicia, por ejemplo, que la de Prey la sacaron en streaming. Digo, ya sé que estaba justo en esa época en donde algunas salían en streaming y no, pero por ejemplo la anterior de Netflix también fue de Netflix, vaya, salió en streaming, la de Killer of Killers, según yo. O no salió.
Sale en Netflix, ¿no? Digo, ahorita que lo estoy diciendo se me hace raro porque estas salen en Disney. Sí. Pero no sé por qué tenía esa idea. Pero no, tal vez salió en Disney. El punto es que salió en streaming, ¿no? No salió en el cine. Y esta sí, definitivamente, pues ya se atrevieron a sacarla después del éxito de esas dos. Entonces, pues qué bueno que la gente se haya respondido de buena manera. Sí, la verdad es que me da mucho gusto porque son buenas películas. Y la verdad es que tengo de tarea ver la de Killer of Killers. Eso sí, 100%. Después no, de sí está en Disney, ¿eh? No sé por qué dije lo de Netflix. No sé qué pasó por mi cabeza. Pues mira, te pudo haber pasado que streaming Netflix, ¿verdad? De que Sí. es la plataforma más popular. Tiene sentido. Pero sí, la verdad es que qué rareza ver tan buenas películas después de la compra. Pero pues es que aquí el crédito va al director y a los que hacen la historia y maquillaje. Y también algo de lo que no hablamos, la música. La música también es algo muy diferente y muy bueno también. Eso es algo muy bueno. Sí, la verdad es que todos los departamentos salieron a jugar, ¿no? Todo muy bien. Muy bien todo. Y se unieron con algo muy bueno porque si luego llega a fallar uno de esos elementos, sí se puede sentir algo, pues, caricaturesco o parodia o lo que sea, ¿no? Sí, ¿verdad? Lo que hemos mencionado con películas que utilizan o estos soundstages, ¿verdad? Como que muy planos. Sí. O que utilizan el volume o cosas así. Esta película no tiene ningún tipo de problemas en ese sentido donde te afecte a lo que estás viendo, ¿verdad? Sí, que ahora que dices eso, a ver qué comentamos con eso de Wicked, porque he visto cositas. Pues si se ve como la primera. Pues mira, por lo pronto la tupida de la corrección de color, espero que sea un poco mejor. No solo. Sí, esperemos que sí. Pero bueno, habiendo dicho todo eso sobre la película de Depredador, Tierras Salvajes, ahí díganos en los comentarios qué opinan de la película. Teníamos rato, bueno, no es cierto, la de Frankenstein también, de que solo hablamos cosas buenas de la película 1 hora, ¿verdad? Aquí otra vez igual. Entonces, pues muy buena película, la verdad. Ahí díganos qué opinan en los comentarios. Y sin más por el momento, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Fuimos Paco Triviño y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.